su clase. Aleluya. No sé si los niños también o se van a quedar los niños hoy acá. ¿Los niños también van a pasar a la clase? ¿Sí? Los niños pueden pasar a sus clases. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor un domingo más. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Señor Dios Todopoderoso, ante tu presencia estamos. Ante ti, Señor, estamos cumpliendo en obediencia, Padre. Porque solamente tú das las fuerzas, Señor. Solamente tú das la capacidad. Solamente tú hablas a tu pueblo, Señor. Solamente tu Espíritu Santo puede convencer de pecado, Señor. Puede convencer nuestras vidas de todo lo malo y todo lo bueno que estamos haciendo delante de ti. Te pedimos que tú tomes el dominio y control de tu siervo, Dios, que está aquí. Que pases carbones encendidos por sus labios y que lo poco o lo mucho que yo pueda decir, Señor, seas tú, Señor, ministrando a nuestras vidas. Que tú seas quien tomes el dominio y el control de nuestras mentes y las alinees, Señor, a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se sienten, vamos a leer la palabra, así me gusta leer la palabra parado, en reverencia, ¿no? Como en los viejos tiempos. El capítulo que vamos a estar leyendo está en Lucas 6, del versículo 46 en adelante. Lucas 6, 46. La palabra de Dios dice así: ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Bueno, ya la palabra habló, yo me puedo sentar, ¿verdad? No. Broma. El pastor me preguntaba que si estaba listo, y yo le decía, yo estoy listo para entregarle el micrófono. Porque hay algo que a mí no me gusta, es pararme y predicar. A mí me gusta exhortar, me gusta la palabra de Dios, pero el yo pararme aquí, esto es un reto demasiado grande, hermano. Esto es demasiado complicado. Y esto es muy serio. Y entonces, de hecho, le doy gracias al pastor por permitirme traer la palabra. Yo espero que sea de bendición. En los años 90, mi padre se embarcó hacia Estados Unidos y se fue ilegal. Él regresó en los 90, se fue en los 80, regresó en los 90 y comenzó a construir una casa en República Dominicana en un barrio bien pobre. Un barrio bien pobre que no había, como en Puerto Rico o aquí, que son urbanizaciones y está todo controlado y todo lo hacen igual. No, allí estábamos en una barriada, en un barrio, y era mucha la pobreza. Entonces, cuando papi pudo viajar y regresar, trajo un dinerito y pudo comenzar a construir su primera casa. Obviamente no se podía quedar porque él tenía que regresar,
Pero él dejó a cargo a una persona de confianza con un plano y unas especificaciones para que se hiciera esa casita. Y esa casita tenía una visión de que se construyera con unos cimientos que después, más tarde, se le pudiera construir otras casas encima. Por ende, las bases que se habían que tirar ahí tenían que ser buenas, tenían que ser fuertes, tenían que ser profundas. Cuando papi regresó, ya era el 98, y el 98 me marcó porque fue mi primera experiencia con un huracán. Yo no sé quién ha pasado aquí por un huracán. No tormenta tropical ni nada de eso, no. Un huracán categoría 4. Su nombre era George. Yo sé que en Puerto Rico también hizo estragos. Cuando George llegó, dejó todas las casitas de alrededor de la que vivíamos nosotros desbaratadas, porque eran casas de madera con techos de zinc, porque las personas que vivían ahí era lo único que podían hacer, pues no tenían recursos para hacer otra cosa. Pero yo pensando en eso, que estaba leyendo aquí la palabra, me vino eso a la mente porque esa casa salvó la vida de nosotros y salvó la vida de otros familiares que tenían casas más humildes y tuvieron que ir a la casa de nosotros para pasar ese huracán. Fue casi una semana. Ese huracán fue tan fuerte que yo me acuerdo que cuando pasó en el patio de casa estaba el carro de papi y lo levantaba como si nada así. Y cuando el viento se iba, volvía y caía. Y volvía y lo levantaba como si nada. Y esa casa soportó esa embestida de ese huracán. Obviamente el huracán trae mucha lluvia y trae muchos escombros y trae muchas calles y ríos altos. Allí se acumulan muchos ríos altos. Y yo viendo esta palabra, Jesús comienza, no sé cómo comienza Jesús aquí, pero cuando usted lee la palabra aquí, Jesús se escucha como indignado, como que no entiende, por así decirlo, se hace el tonto y le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Cuando yo estaba buscando la palabra Señor, en griego es kurios, significa gobernante, soberano, el que domina todo, y todos están bajo su mando. Entonces, estas personas vienen al Señor y le dicen, Señor, Señor. Cuando yo leo esto y me voy más antes de llegar aquí, Jesús viene predicando una serie de sermones. Y a este en Mateo, que es el pasaje paralelo a este de Lucas, se le llama el Sermón del Monte. Y Jesús viene diciendo unos principios que si tú le quieres seguir, se supone que debemos cumplir. Y me llama la atención porque Jesús viene diciendo aquí que nosotros no debemos juzgar. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. Que no debemos mirar al otro cuando nosotros tenemos una viga en nuestros ojos y cuando el hermano lo que tiene es una pajita. Obviamente él lo puso así como para que entendiéramos y cayéramos en cuenta de que tenemos que bregar nosotros mismos con nuestros propios pecados, que no somos perfectos. Entonces él viene y se para ya al final del sermón y le dice, ok, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y eso me impactó porque yo dije, wow, qué fuerte es el Señor. Comenzó ya de una vez a la recta y ¡pam! Un jack. Entonces dice, ok, el que viene a mí y oye mis palabras y la pone en práctica, yo le mostraré a quién es semejante. Cuando leemos todo eso, creemos que Jesús está hablando de la construcción de 2 casas. No, esta parte de la palabra, lo que Jesús está hablando es de la obediencia. Porque Jesús dice, si me llaman Señor, Señor, hagan lo que yo les pido que hagan.
Y cuando estaba buscando la definición de obediencia, obediencia es hacer lo que tú escuchas y lo haces sin preguntar. Porque te dan un mandato y tú vas y los haces. Y yo dije, wow, con razón el Señor comienza esto aquí introduciendo. Ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. Pero pasemos entonces cuando Él dice, y yo le voy a mostrar a qué hombre se parecen cuando vienen a mí y escuchan lo que yo le digo y lo ponen por práctica. Son semejantes a un hombre que edificó su casa y dice Lucas, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza y aquella casa no se cayó. Y sin embargo viene y dice, bueno, pero el que viene a mí y me escucha y no hace lo que yo digo, yo lo comparo con un hombre necio que vino, hizo lo mismo, pero su casa, ¿dónde la construyó? Sobre la arena. Entonces yo dije, pero esto casi es igual aquí. Esto casi es igual aquí. ¿Dónde es que está la diferencia aquí? Yo no veo la diferencia casi. Obviamente, los textos, los versículos al final nos dicen cuál fue el resultado de cada quien. Déjenme decirles que estas palabras no van dirigidas a las personas de afuera. Estas palabras van dirigidas a nosotros, los que estamos adentro. La palabra dice aquí que hubo mucha gente alrededor de Jesús y entre ellos estaban sus discípulos. Dice ahí antes de esos versículos que Jesús se pasó la noche entera orando para escoger a 12. De todos sus discípulos escogió a 12, a los cuales después llamó apóstoles. O sea, él tenía muchos. Y Jesús en obediencia fue al Padre a orar primero, porque no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y con el ejemplo, Él nos enseña a nosotros por qué nos exige que debemos obedecer. A mí no me gusta traer estas palabras, porque estas palabras como que no levantan muchos amenes y muchos aleluya. A mí me gusta traer palabras de motivación, que la gente se pare de la silla. Aleluya, gloria a Dios. Esto fue lo que el Señor me dio. Y yo estaba peleando la semana entera con esto. Y yo no quería traerla. Quería traer otro tipo de palabra, pero daba vueltas y vueltas y vueltas. Y yo, bueno, en obediencia voy a hacerlo. Cuando Jesús habla de aquí, habla de dos cristianos. Vamos a ponerlo así, dos cristianos. Los dos vienen a la misma iglesia. Ok, aquí vamos a ver las similitudes. Dos cristianos vienen a la misma iglesia, escuchan la misma palabra del pastor, escuchan la misma palabra que es esta. Aquí no se predica de la Torá nada más, ni de los musulmanes, ni nada. No, aquí se predica la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta es la palabra de Dios. Dios no habla a través de su palabra. Venimos a la iglesia, hacemos lo mismo, nos paramos, cantamos, decimos aleluya, gloria a Dios, todo es igual. Entonces, ¿dónde tú encuentras la diferencia entre un cristiano que hace la obediencia, la voluntad de Dios y el que no? Es difícil. Nosotros no podemos distinguirlo. A simple vista no se puede distinguir quién es quién. Ahora, en el diario vivir, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás navegando por internet o estás posteando algo en Facebook o estás teniendo unas conversaciones que no debes con los amigos, ahí Dios ve quién hace su voluntad y quién no. Ahí Dios puede ver quién se esfuerza en agradarle y quién no. Porque no perdamos de vista, hermanos, que nosotros ninguno somos santos de estar en el cielo. Somos santos porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero no somos santos de que no podemos estar en este mundo, no. Nosotros todavía no hemos llegado hasta esa estatura. Porque
Porque dice la palabra que cuando lleguemos a esta estatura, estaremos con Cristo. Y ya todo pasará. Cuando nosotros vemos esto de las diferencias de los dos, yo me puse a ver y cuáles eran las similitudes de los dos. Ya les dije, la similitud de nosotros o de los que venimos a la iglesia es que decidimos hacer casi todo igual. Pero en el momento que Dios nos llame a su presencia, la palabra dice que tenemos que darle cuenta de lo que nosotros hayamos hecho en la tierra. Y la palabra aquí dice que cuando vino el torrente, cuando vino esa embestida del agua, le dio a la casa. Uno puede ver esto y compararlo con el versículo paralelo de Mateo. Y dice que vinieron ríos, creció el río, le dio, vinieron ráfagas y todo eso. Y la gente a veces dice, bueno, esto significa esto significa esto. No, eso significan pruebas, cualquiera que sean, pruebas sexuales, sean pruebas emocionales, sean pruebas de tu carácter. Pruebas son pruebas. Pruebas físicas cuando nos llegan las enfermedades. Pruebas son pruebas. Pero dice que el que permaneció firme fue el que puso un fundamento sobre la roca. Y cuando nosotros vemos eso, tenemos esperanza, porque la roca es Cristo. Y en toda la palabra la roca es Cristo. En toda la palabra la roca es Cristo. Pero aquí, en estos versículos en particular, cuando se habla de la roca, el fundamento, cuando se habla de eso, se está hablando de tu profesión de fe. Se está hablando dónde tú has decidido creer. Si tu fe está basada en cosas materiales, cosas pasajeras, cosas que no edifican, cuando llegue el momento de las pruebas, eso no podrá resistir las pruebas. Cuando fundamos nuestra fe en Cristo y en su palabra, que es la fortaleza nuestra, cuando lleguen los tiempos malos, podremos resistir. Yo quiero ver unas diferencias aquí que puse para ir avanzando. Dice, las diferencias a veces se ven más rápido que las similitudes. ¿Por qué? Porque son diferencias. Si vemos aquí, a usted se le hace un poquito difícil encontrar las diferencias, ¿verdad? Pero hay diferencias. Hay diferencias. Entonces, dos cristianos pueden verse igual, pero no son iguales cuando profesan diferentes fe o cuando sus fundamentos son diferentes. Dice así, uno dijo, ok, estoy en este terreno y voy a construir. El lugar se ve bastante cómodo, no hay que cavar tanto, pero yo voy a hacer lo que me toca. Voy a comenzar a cavar hondo, voy a comenzar a cavar hondo, voy a comenzar a cavar hondo y voy a seguir cavando hondo. Eso quiere decir, hermanos, que tú no te conformas con lo superficial. Tú sigues metiéndote más con el Señor. Tú sigues metiéndote más en su palabra y el Espíritu comienza a tratar contigo. El Espíritu comienza a revelarte qué hay en ti que tú debes cambiar. Amén. Eso quiere decir eso. Pero el otro dijo, bueno, el lugar se ve bien, se ve llano, está cómodo. No tengo que esforzarme mucho. Vengo a la iglesia, doy el diezmo, doy las ofrendas, levanto las manos, digo aleluya, gloria a Dios, saludo al hermano, Dios te bendiga, varón, en victoria. Utilizamos siempre todos los mismos términos.
Pero en la vida diaria no hay oración, no hay intimidad con Dios. No nos exponemos a la palabra para que la palabra nos diga en qué estamos mal y que el Espíritu nos convenza de pecado. Esa es la diferencia. La diferencia entre el sabio y el necio. El sabio sabe y conoce, porque así lo describe Dios le bendiga, hermano Valentín. Aleluya. Perdonen esa interrupción. Me alegra de verlos. El sabio, dice la definición, es una persona que conoce. Es una persona que sabe de antemano lo que está de por medio y por eso se prepara. El necio puede saberlo, pero es terco. La palabra necio significa terquedad. Es una persona obstinada, que aunque sabe lo que debe de hacer, no lo hace. Aunque sabe lo que debe hacer, no lo hace. Porque dice la palabra que es necio, es terco. Quiere hacerlo a su forma, no la forma de Dios. Y déjenme decirle, hermanos, cuando nosotros decimos que queremos obedecer a Dios, eso cuesta. Eso cuesta porque siempre el obedecer a Dios va en contra de los deseos de la carne. Cuando tú quieres predicar y tú dices, pastor, estoy llamando porque me siento mal. ¿Usted podría predicar hoy? Me pasó por la cabeza, pastor. Yo dije, no, tengo que obedecer porque se me entregó una responsabilidad y yo tengo que llevarla a cabo. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, siempre va contrario a nuestra voluntad. Cuando queremos servirle a Dios genuinamente, tenemos que decirle no a muchas cosas que para nosotros es fácil tener a la mano. Porque miren, cuando nosotros comenzamos el ayuno de Daniel, una de las cosas que sufrí un poco, no mucho, pero porque no soy muy adicto a eso de estar metido en Facebook, ni WhatsApp, ni nada de eso. Pero una de las cosas que tuve que bregar fue en el ayuno de Daniel, fue dejar el teléfono a un lado. Y iba a buscar el teléfono para leer la Biblia, pero decía, si cojo el teléfono para leer la Biblia, ahí mismo le doy al botón y abro WhatsApp, o abro Facebook, o abro ESPN, deportes y eso. No, voy a coger la Biblia de papel y ahí me voy a concentrar. O sea, cuesta. Obedecer a Dios y hacer lo que Dios te pide en un momento dado cuesta. ¿O acaso Dios no le dijo a Moisés, háblale a la roca y la roca botará agua y le dará agua a este pueblo que es duro? Es duro de servir. Por más milagro que hago, siempre se están quejando. Y dice la palabra que ya Moisés estaba hasta aquí. Y fue y se arrodilló ante el Señor junto con su hermano Aarón. Y Dios le dijo, háblale a la roca y la roca brotará agua. Y se saciarán, todos se saciarán, hasta las bestias. ¿Y Moisés qué hizo? Moisés llamó al pueblo, lo reunió, cogió su vara, le dijo, ustedes cabezones, para que vean que nosotros les servimos a un Dios vivo. De esta peña brotará agua. ¿Y qué hizo Moisés? Le dio tan. Y comenzó a brotar agua la roca. ¿Pero qué pasó? Dios le dijo, por cuanto me desobedeciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Todo ese tiempo dirigiendo a un pueblo, que todo el tiempo él tuvo que interceder por el pueblo, porque Dios tuvo varias veces que queriéndolo eliminar y hacer otra nación nueva. Y Moisés era el que se ponía al frente y le decía, si tú lo matas, ¿qué van a decir los extranjeros? Que lo sacaste de Egipto para venirlo a aniquilar aquí. ¿Qué clase de Dios es ese? No, ten misericordia de ellos. Siempre intercedió por ellos. Pero Moisés
bajo ira, quiso dar a entender al pueblo que el poder estaba en sus manos y no obedeció el mandato de Dios de hablarle a la roca. Dios no le dijo, dale a la roca. Dios le dijo, háblale a la roca y la roca brotará agua. Y Moisés desobedeció y le dio a la roca con ira. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. ¿Qué le pasó a Saúl cuando Dios le manda a aniquilar a todos a los amalecitas? Ve y destruye a los amalecitas porque ellos fueron rebeldes y no quisieron dejar entrar a mi pueblo y no le hicieron la vida fácil a mi pueblo. Tú que estás aquí hoy, lo que te quiero decir es, Dios vela por ti. Dios te cela ardientemente con su Espíritu Santo. Dios cuida de nosotros, pero Dios es un Dios justo. Dios nos anhela ardientemente y su Espíritu Santo se contrista cada vez que nosotros hacemos cosas, vemos cosas, pensamos cosas que no debemos. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y Dios para salvarnos no pudo encontrar a ninguno de nosotros justos para poder salvarnos. Él tuvo que entregarse Él mismo en la cruz para que fuera consumado. Y el sello de aprobación de eso fue la resurrección de Cristo. Dios es justo. Y por su justicia y su amor, Él nos ama y nos llama y nos anhela y nos cela ardientemente. Cuando Saúl fue a exterminar los amalecitas, a él se le ocurrió que él era mejor que Dios. Porque Dios le dijo, ve, destrúyelos a todos. A niños recién nacidos, a mujeres, a hombres, a jóvenes, ganado, todo. ¿Qué hizo Saúl? Llegó, cogió al rey, cogió lo mejor que tenían los amalecitas, los carneros, los bueyes, todo lo que se veía bien, el oro, y todo lo demás lo aniquiló. Cuando llega Samuel y le dice a Saúl, ¿qué tú has hecho? Yo nada. Yo cogí a y le dije a mis hombres que cogieran lo mejorcito que había por ahí. Porque yo entendí que eso era bueno, pero ¿para qué tú hiciste eso? Bueno, para sacrificárselo al Señor, para darle culto al Señor y entregarle esa ofrenda por la victoria que nos dio. Pero es que Dios no te dijo que hiciera eso. Por cuanto hiciste así, ya no reinarás más sobre Israel. Y el hombre hasta le agarró la bata a Saúl. No, no hagas eso. No es que no soy yo, fue Dios. Porque tú desobedeciste a Dios, tú creíste que tú eras mejor que Dios. Y no obedeciste su palabra. A veces nosotros creemos que somos más misericordiosos que Dios. Más bueno que Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros decimos, no, pero déjame entrar ahí a predicarle el evangelio a esos perdidos. Si Dios te dice no entres, no entres. Ahora, si Él te dice entra, tú entras. Aunque seas temblando, pero entras, porque si Dios te dijo entra, Él te va a dar la victoria. Y su Espíritu Santo está contigo. Su Espíritu Santo te va a respaldar. Pero si combinamos en obediencia. Me dirijo más aquí porque hay más gente, pero se me olvida que aquí hay personas también. Para ir concluyendo, hermanos, yo quiero ir a 1 Corintios. Señor es bueno y maravilloso. 1 Corintios 3. Del versículo 11 en adelante. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto.
el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdidas. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Tú quieres obedecer a Dios a la buena o a la mala? Porque Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y a veces no obedecemos y Dios nos hace obedecer. A veces no escuchamos y Dios nos hace escuchar. Porque hasta los burros hablan. Y somos tercos como la mula y le damos lugar a muchas cosas en nuestras vidas que no tenemos que darle lugar, ya sea por miedo, temor o por cualquier otra cosa. Cuando llegue el día final de la prueba, revelará nuestro carácter, revelará de qué estamos formados, en quién hemos creído y dónde estamos fundamentados. Cristo es la roca, su palabra es nuestra fortaleza, Él es la roca. Su palabra nos habla día tras día. Debemos fundamentar nuestras vidas en las palabras del Señor, para cuando lleguen los días malos podamos resistir. Cuando el enemigo no quiera tirar dardos, podamos decir escrito está. ¿Y no fue lo que dijo Cristo? El enemigo sabe más teología que nosotros, hermanos. Esto no se trata de teología, porque el enemigo sabe más que nosotros de la palabra. En algún momento hubieron unos atrevidos que se pusieron a expulsar demonios y todo, y los demonios le dijeron, bueno, a Pablo los conocemos y a Cristo, pero ustedes y nosotros no lo conocemos. El mundo espiritual es real. Y nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que nuestro hermano no es nuestro enemigo, que nuestro primer enemigo es la carne misma de nosotros, que debemos velar por nosotros cada día a la luz de la palabra. Cuando nos confronta, no pensar en el hermano, mira, fíjate, eso le caería bien a fulano, pero a mí me cae bien también. De alguna forma me cae bien. Aunque el gorro me quede un poco grande o un poco pequeño, me cae. Porque la palabra de Dios es para mí, no es para el hermano. Debemos estar firmes en el día de la prueba. Y el único que nos sostendrá en el día de la prueba es el Señor a través de su Espíritu Santo. Porque la palabra dice que vendrán ríos y le darán a nuestras casas. Indistintamente tú dices ser cristiano o eres cristiano, las pruebas nos llegan. Nos van a llegar. Porque Cristo dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo. Yo te pido que los guarde. O sea, las pruebas llegarán a nuestras vidas, cualquiera sea nuestra prueba. Cada uno de nosotros está pasando por algún tipo de prueba. Pero eso no es más que pasarnos por el fuego, como dice Pablo, y dará el resultado de qué estamos hechos. Yo quiero que se pongan en pie. Vamos a hacer una oración. Pedirle al Señor que aplique esta palabra a nuestras vidas. Que no seamos como aquellos que dicen, ¿y en qué te hemos fallado si nosotros siempre hemos hecho tu voluntad? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre expulsamos, predicamos tu palabra, la gente se arrepintió y se convirtió. Y es triste que el Señor nos diga en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad.
porque no le conozco. Si Cristo no se ve reflejado en nosotros, Cristo no nos puede reconocer como sus siervos. Y si decimos Señor, Señor, es porque queremos reflejarle a Él cada día. Que cuando Él vea en nosotros su imagen, Él nos diga, ven buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho yo te pondré. Ven, vive conmigo, porque hermanos, las pruebas no son para siempre. Nosotros tenemos esperanza de que Cristo regresará, de que Cristo llamará a su iglesia a vivir con Él. Y cuando Él nos llame, yo quiero estar enlistado en esas personas que van a ver el rostro del Señor. Yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar y yo no quiero que en ese día sea triste y que el Señor nos diga, yo a ti no te conozco. Sino que nos diga, ven, siervo fiel. Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios amado, Señor Dios misericordioso, tú eres bueno, tú eres fiel. Tu palabra, Señor, es tu palabra, no la nuestra, Señor. Que sea viva y eficaz en nosotros. Que cada día la escudriñemos, pero que también la pongamos en práctica. Que no simplemente seamos oidores que se miran en un espejo y olvidan su imagen, Señor, sino que sea en nosotros una palabra que eche raíces. Y que podamos decir que nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Que podamos decir con confianza que cuando el Señor venga nosotros estaremos en aquellos que se pase lista. Y que mi nombre esté inscrito en ese libro de la vida. Que vivamos una vida aquí, Señor, que te agrade. Que refleje, Señor, tu palabra. Que refleje, Señor, tu amor. Que podamos ponerla en práctica día tras día, Señor. En nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos. En nuestro trabajo, con nuestros amigos y compañeros. Señor, y en nuestra intimidad, cuando estemos navegando por el internet o cuando estemos escudriñando tu palabra, Señor, que seamos íntegros, que seamos de una sola pieza, Señor, que seamos sinceros, Señor, y que digamos ante ti lo que nos afecta y lo cual nos hace cojear, para que tú, Señor, vayas perfeccionando tu gracia en mi debilidad. Para que tú, Señor, me hagas entender que no es por mis propias fuerzas, Señor, sino porque tú nos sostienes, Señor. Sino porque tu Espíritu Santo es el que nos levanta. Es el Paracleto, Señor, que nos ayuda a seguir caminando, Señor, como las muletas, aquellos que la necesitan, Dios mío. Te pido, Señor, que me ayude cada día a reflejarte a ti en lo que hable, en lo que piense y como actúo. Perdónanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.